El domingo Milei le tomó la jura a sus ministros y ya acaba de confirmar oficialmente, por lo tanto, su nuevo gabinete. En este gabinete podemos encontrar gente de la Libertad Avanza, gente del PRO, incluso un radical y en las segundas líneas incluso gente de Schiaretti y algunos que continúan del gobierno de Alberto Fernández. La pregunta es, entonces, bueno, si acaso este es el verdadero gobierno de unidad nacional, ¿no? Tanto que Massa hablaba de eso, pero parece que el que tiene gente de todos los partidos políticos es de Milei, o si acaso Milei no traicionó sus ideales, ¿no? Y le está metiendo gente de la casta. Entonces vamos a discutir cada uno de estos nombramientos y bueno, vamos a hablar del gabinete de Milei, ¿no? A ver quién está en cada cargo y por qué, y vamos a discutir estas cosas. Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi derecha con Isra, Albornoz Molinari, y esta es la 81ª reunión de la Mesa del Caos. No sé, si querés empezando por algo más abstracto, ¿a vos qué te parece sumar gente de distintos partidos? ¿Que es algo más propio de un gesto de gobernabilidad o unidad nacional o que Milei pactó con la casta? Primero ambas cosas. Ambas cosas. Y me parece que no, es algo que de alguna manera ya estaba avisado. O mejor dicho, ya eran las intenciones. Acá no es que hubo un cambio. Acá no hubo ningún cambio. Acá se viene diciendo lo mismo desde hace meses. Diría hace más de un año. Y lo que se hizo es hacer eso que se venía diciendo. Acá no hay ningún pacto con la casta ahora, es que es diferente. No. Siempre se habló de que Macri, Bullrich es un sector, o sea, la mitad de Juntos por el Cambio, los halcones, con eso sí podemos dialogar. Claro, siempre con se habló con las desde palomas principio no. de año, pero viste que en julio y agosto, y después ya a partir de agosto, hubo una campaña muy fuerte en contra de Bullrich. Sí, porque se pelearon. Porque a mucha gente le impactó después que la sumara Bullrich. Porque hubo operetas, pero bueno, fue durante menos tiempo y fueron por operetas. ¿Sí? Y siempre fueron con Bullrich más que nada, porque era la candidata, pero no con Macri. No, con Macri. Con Macri. Entonces, primero empecemos por ahí, ¿no? Como para aclarar las cosas. Que Milei siempre dijo que no eso, hubo un cambio, pero que no hubo un cambio de perspectiva. E incluso después tenés la alianza con Barrio Nuevo, ¿no? Que ya antes de las elecciones que Milei dijo, bueno, ahora me apoya Barrio Nuevo, no sé qué, después Barrio Nuevo lo traicionó, pero que tuvo esa intención de construir cierta gobernabilidad con sectores más tradicionales, tal vez. Que yo creo que viene esto de un pragmatismo de Milei, de que sabe que necesita ciertos apoyos para conseguir los votos en el Congreso y para conseguir cierta estabilidad. Sí, y era obvio que ibas por necesitar votos, por una cuestión de pragmatismo, ibas a incorporar gente. Entonces, primero que no hay, yo creo que no hay una contradicción, se sigue la misma línea. Entonces era ideológicamente esperable y era, por una cuestión política, por una cuestión de pragmatismo y mayoría, esperable. Primero eso. Sí. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece a mí que el anuncio de los ministros ya estaba casi hecho desde hace bastante tiempo. Sí, ya por lo menos hecho, de la mayoría. Pero justamente porque esperé hasta hoy para hacer este video, porque ahora ya se saben todos los cargos uno por uno oficialmente. Sí, mañana te cambian algunos. Falta. No, pero bueno. Ya está, la jura de los ministros ya está hecha, no creo que cambien un ministro a 2 días de asumir. Y bueno, la cuestión es que ya estaba casi visto cuál era el perfil. Quizás faltaba algún detalle. Bueno, faltaba, por ejemplo, que la última semana se confirmó que Salud al final va a ser ministerio, ¿no? Salud es ministerio. Ahí está. Gracias, Alberto. Sí, que no van a ser al final 8 ministerios, sino 9. ¿Por qué? Porque aparentemente Sandra Petovelo, ¿no? La ministra de Capital Humano, que dijo que el problema en salud era demasiado grande, ¿no? Que había demasiadas complicaciones y que no podía estar bajo su órbita, sino que tenía que estar bajo la órbita ya directamente de Milei, ¿no? Con una relación directa. Y además así de paso ya podía concentrarse más en todos los temas de los planes sociales, el trabajo, ¿no? La educación. Ese tipo de cuestiones. Pero bueno, no sé si querés que vaya diciendo los ministros, entonces uno por uno. Empezamos para la gente que tal vez no lo sepa. Y bueno, empezamos con el ministro del Interior, que es Guillermo Francos, que este es el ministro más político de todos, ¿no? El encargado por ahí de negociar más con el Congreso, con los gobernadores, ¿no? De hacer la rosca para poder conseguir los votos, para pasar las leyes. Y Francos es un menemista, básicamente. Sí. Alguien que estaba en el peronismo ya con Menem, después tuvo alguna vinculación con Scioli en la gobernación de la provincia, después medio que se retiró, se fue más al sector privado. Y después ahora volvió con Milei, ¿no? A la política. Entonces es una de esta gente que hay varios, ¿no? En el gabinete de Milei, o en el gobierno de Milei, que eran menemistas y que después se fueron de la política y ahora Milei los llamó de vuelta, ¿no? Sí, lo que se decía es que juega para el PJ, y de esto lo dije yo en el directo anterior, no es que juega para el PJ, hace que el PJ juegue para Milei, ¿sí?
Entonces partamos de ahí. Bueno, y después, bueno, el ministro del Interior, eso, la función es encargarse de la relación con las provincias, la relación con el interior, para decirlo de alguna Que forma. yo creo que es un cargo adecuado, porque justamente al tener toda esta experiencia, ¿no? Y todos estos contactos previos, que puede justamente encargarse de esa relación. Es O sea, uno de los... poner a alguien sí. nuevo en este cargo, por ahí como que no era tan bueno, porque nada, no tiene toda esa experiencia ni esa relación Sí. previa. Ministro del Interior existe desde que existe la República Argentina, ¿sí? No es un ministerio nuevo, no es que creamos un cargo rosquero. Este existe desde que había 5 ministerios. Sí, sí, obvio. La primera República Argentina, en la época de Mitre. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos ministro del Interior Guillermo Francos. Sí, ministerio histórico, por eso digo. No, sí, sí. Ujú. Y que bueno, se dice que Francos es el que rompió una parte del bloque de diputados de Unión por la Patria, ¿no? Una parte que sería otro bloque independiente que le podría votar cosas a Milei, así que ahí está otro logro. Bueno, acá cortamos porque nos dimos cuenta después de grabar que nos olvidamos de anunciar la secretaria general de la presidencia, que va a ser Karina Milei, ¿no? Ujú. La hermana de Milei, que bueno, justamente lo ayudó en toda la campaña. Milei dice que es el jefe, ¿no? El cerebro detrás de todo el proyecto político. Sí, podemos decir que supuestamente no iba a tener cargo. Claro que supuestamente no iba a tener cargo, al final O va a eso ser... se decía, al final, bueno, se va a encargar de la Secretaría de la Presidencia. Yo creo igual que está bien, porque si ella no... A ver, ella se ocupaba del armado Sí. de la campaña, y de repente que, bueno, no va a tener ningún cargo y ya está. Se ocupaba supuestamente no solo del armado, sino de todo. O sea, de todo el proyecto político La Libertad Avanza. Sí. Supuestamente todo es idea de Karina, o que estaba formulado por Karina. Supuestamente, si no tiene un cargo político, y bueno, quién va a encargarse de esas áreas que ya se Sí. encargaba antes, ¿no? Entonces yo creo que es lo que corresponde, me parece, y aparte encontrar otra persona de confianza así, Sí, e igual el problema es que, bueno, muchos kirchneristas lo criticaban. porque es Porque, familia. Claro, decían que Milei por decreto cambió la ley de nepotismo. Que es una Claro. ley que te prohíbe nombrar familiares así en la administración. Y que Sí. Milei lo cambió y nombró a la hermana. Dicen que Milei ahora está nombrando a los familiares en el Estado. Claro, es verdad, es feudal, es feudal. Ahora, yo creo que puede ser una excepción porque Karina no está por ser familiar, sino por su rol, ¿no? Sí. O sea, por más que Karina no fuera la hermana de Milei, si hubiera tenido el mismo rol estaría igual. Ujú. Pero es cierto que sí, que Milei cambió ese decreto así directamente por decreto, sí. Sí, qué sé yo. La verdad, un nepotismo se aplicaba a las monarquías, ¿no? ¿Mm? Se aplicaba a las monarquías absolutistas. Acá hay una Sí. división de poderes, no sé, me parece. Bueno, pero sí, yo creo que el problema más que nada es ver si lo nombró por ser familiar o si es familiar, Ujú. pero lo nombró porque hace un buen trabajo. Creo que esa es la Ujú. división. No me parece tan difícil de pensarlo. Y nada, eso, otro cargo importante que nos habíamos olvidado y bueno, acá lo decimos y bueno, ahora sigue el resto de cargos, Ujú. ¿no? Después, bueno, tenemos la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Esta sí es totalmente nueva a la política, ¿no? Que siempre estuvo en el sector privado. Por lo menos el enfoque, porque lo que se supone que va a administrar ya existía en diferentes ministerios. No, digo la ministra, que Sandra La ministra, Petovelo, sí. que siempre estuvo en el sector privado y Sí. que ahora sí que entra a la política por primera vez, así que esta sí que podemos decir que es más del mileísmo puro, podríamos decir que la trajo Milei Sí. directamente. Ujú. Y sí, el Ministerio de Capital Humano nuclea justamente lo que vos dijiste recién, ¿no? Las áreas de educación, de trabajo y de los planes sociales, ¿no? De la asistencia social. Ujú. E iba a tener también el área de salud, pero bueno, esto es lo que dijimos, que al final el área de salud va a tener una autonomía mayor, ¿no? Siendo Ujú, el ministerio. Y ahí está justamente el ministro de salud, que podemos seguir diciendo que es Mario Russo. No lo conozco. La verdad, Bueno. ahí tenemos una noticia, ¿no? Este fue Nueva. secretario de salud en los municipios de San Miguel y de Morón, en las administraciones Ajá. del PRO. Y, bueno, es graduado de la UBA, ¿no? En medicina, si no me equivoco. Y es especialista en cuidados de cirugía cardiovascular. Y lleva casi una década en el FLENI, que el FLENI es el Instituto de Neurología, básicamente. Sí, y la pregunta es qué se va a hacer. Sabemos que a largo plazo la propuesta es ir hacia un esquema más de voucherización. Sí. Sabemos que voucherización en salud sería elegir entre diferentes obras sociales, ¿no? Pero que estén voucherizadas por el Estado. Pero las obras sociales serían privadas y competirían, bueno. Claro, o sea, elegís cualquier obra social y el Estado te paga la obra social, digamos. Y eso sería a largo plazo. El tema a corto plazo, ¿qué se va a hacer? Porque hay deficiencias. Hoy actualmente hay deficiencia, o sea, faltan medicamentos, hay carencia de medicamentos, de insumos básicos como, creo que ya lo dije la otra vez, de como jeringas, ¿no? Sí, Con sí, cosas sí. muy puntuales. Mm. Y bueno, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Y sí, ¿Qué es lo que se va a no- hacer? no se Creo sabe. que van a apelar a hacer unas reformas de mercado en el sentido de
rápidamente, bueno, bajar impuestos, reformar el Estado y abrir un poco la importación de ciertos sectores. Claro, sí, pero eso es más algo económico. Ahora No, pero abrir la importación de ciertos sectores porque hay cosas que no se producen acá, que necesitas importar esos insumos para tener salud. Claro, pero que eso Creo ya que está. creo que eso O sea, lo van a abrir. No, pero ya está. El problema de ahora no es que no se importa porque no está abierta la importación, sino porque no hay dólares para importar. Claro. O sea, sí, eso es algo económico. Claro, bueno, creo abrir yo. en el sentido no que apertura unilateral, lo digo que abrir, que el resultado va a ser que ahora vas a poder importar. Claro, sí, Gracias pero a básicamente... reformas que más bien van a ser económicas. Claro, pero por eso digo que eso lo podemos hablar ahora en economía, porque no es que tenga que ver con este ruso. O sea, el ruso no va a poder hacer nada si no hay dólares. Yo creo que lo que va a hacer más allá de la importación de insumos es por ahí sí tratar de hacerlo un poco más eficiente, ¿no? Ver si hay alguna estructura ineficiente, ¿no? Donde haya cargos que no sirven. Y tratar de modernizar un poco el sistema por ahí para prepararlo para una reforma posterior, ¿no? De obras sociales o de vouchers. Pero sí, no se sabe mucho, no hay muchos anuncios en este sentido. No hay muchos anuncios de casi nada en realidad, ¿no? Por ahora, aunque sea hoy a día lunes, como que todos los anuncios se postergaron para el martes. Igual la mayoría van a ser económicos, ¿no? Más que nada no se sabe muy bien por dónde van a ir, aunque sea a corto plazo el resto de cosas, aunque sí tienen los lineamientos más a largo plazo, mediano plazo, ¿no? Después está el Ministerio de Justicia, que lo va a tener Mariano Cunio Libarona. También otro reconocido menemista, ¿no? Que en su momento había sido juez de la Corte Suprema con Menem, creo que hasta el 93, que después renunció. Después fue ministro de Justicia de Menem. Y después, ya en los 2000, creo que se retiró de la política, si no me equivoco. Que no va a tener a cargo el departamento de justicia, ¿no? Perdón, el departamento de... ¿cómo es? Penitenciario. El servicio El servicio penitenciario. El Ministerio de Sí. Justicia, ¿no? Y a mí me parece acertado, ¿sí? Que ahora Sí, que va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, que ahora vamos a ir Claro, a ese. pero yendo a esto de Libarona, bueno, la designación a otro ex menemista, ¿no? Que de vuelta lo trae Milei de vuelta. Y que se decía que el PRO quería... ¿A cómo se llamaba este otro? A Garabano, A Garabano. el ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri. Claro, Macri quería traerlo de vuelta a Garabano y Milei lo trajo a Libarona, que parece que es como un ministro más neutral, ¿no? Que al PRO tampoco le disgustó, pero no es que sea de ellos. Pero buscando también un poco esta neutralidad de nombrar gente propia y algo de gente del PRO, que bueno, ahora vamos a ver quiénes son los de Juntos por el Cambio que están, ¿no? Y este ministro de Justicia sí que se sabe un poco más lo que quiere hacer, que bueno, quiere esto que dijo Milei, darle a la justicia una autonomía presupuestaria, ¿no? Porque hoy en día el presupuesto de la justicia lo decide el Poder Ejecutivo unilateralmente. Entonces ahí tiene mucho poder de presión. Después, bueno, también se podría plantear una reforma del Consejo de la Magistratura, que ya se habló también bastante. Después, bueno, terminar con los jueces subrogantes, ¿no? Nombrar bien los jueces. Entonces, este tipo de cuestiones básicamente va a ser el ejecutor de todas estas ideas de Milei, podríamos decir. Igual esas reformas me parece que van a ser más a mediano plazo y largo plazo que a corto. Bueno, el Consejo de la Magistratura se puede reformar, creo que por mayoría simple. Sí, pero creo que ahora... No sé, pero Porque no vos sé si van a pensá- estar en este paquete de leyes de Vos ahora. pensás que en la ley ómnibus se rumoreaba que por ahí hasta estaba la eliminación de las PASO, ¿viste? Sí. O sea, capaz que están las cosas económicas, pero hay un montón de otras cosas también, ¿no? Porque se habla de reforma total del Estado. Entonces vamos a ver qué pasa, pero bueno, más o menos estas ideas se estaban Bueno, pensando puede en ser. la justicia. Después, bueno, de canciller, ¿no? Ministra de Relaciones Exteriores, tenemos a Diana Mondino. Una de las más confirmadas antes de las PASO, desde hace mucho tiempo. Sí, Que empezó a trabajar ya... Después las generales ya empezó a trabajar y más que nada después del balotaje empezó a trabajar directamente. Porque Cafiero, hasta hace un día, era el ministro, menos de un día, era el canciller. Sin embargo, las relaciones exteriores de Argentina las manejaba Mondino, no las manejaba Cafiero. y no, porque ya siendo que era el gobierno saliente, el de Alberto Fernández, Cafiero no representaba ya nada. No, bueno, pero se tiene que ocupar de las invitaciones, de ciertas cuestiones, porque vos estás en el cargo. No, Sí, se sí. encargaba Mondino, que todavía no había asumido Sí, su sí, es puesto. de las más confirmadas, Mondino. También alguien que entró ahora a la política, que siempre estuvo en el sector privado y que, bueno, entró justamente este año. Economista de Economista. Córdoba, profesora en la universidad, creo que la Universidad de Córdoba. Claro, entonces ahí tenés otra persona que entra más directamente por Milei, ¿no? La Libertad Avanza. Entonces, Muchos economistas. sí, muchos economistas, ¿no? Mondino es economista, Milei es economista, ¿no? Es un gobierno más de economista. Después, bueno, el ministro de Economía, obviamente, es economista, ¿no? Y no hay tantos abogados como en otros gobiernos. que Lo cual siempre- por ahí es una buena noticia. Y puede ser, ¿no? Porque hasta ahora siempre gobernaron más bien abogados. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Y el tema es que hasta ahora tenemos básicamente dos ex-menemistas y dos que entran ahora por Milei, ¿no? Sabemos ahí como cierta relación de equilibrio.
Después está el ministro de Infraestructura, que es Guillermo Ferraro. Que Ferraro, no tengo acá el currículum justo, creo, a ver. Creo que lo había anotado por acá, pero no lo tengo. Pero bueno, lo podemos decir rápidamente. Es un empresario, Guillermo Ferraro, ¿no? Que había sido también subsecretario de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires entre el 88 y el 99. Perdón, entre el 88 y el 91. Y después había sido subsecretario de Industria con Duhalde. Sí, pero también, del peronismo, del menemismo viene. Claro, alguien del menemismo, que después del 2003, ¿no? Se fue de ser subsecretario, ¿no? Asume Néstor y se va. Y después se dedicó al sector privado, ¿no? O sea, otro perfil que vemos, ¿no? De alguien que viene del menemismo, que después con el kirchnerismo se retiró de la política y que ahora Milei lo llama de vuelta. En este caso estuvo en la provincia de Buenos Aires, o sea, no viene de la línea política del Alzogaray, porque recordamos que en los 90 hubo como un intento, ¿no? De inoculación de parte de ese liberalismo de la UCD en el PJ. Sí. Creo que este no sería el caso. Bueno, me parece, es más, ¿no? de Cafiero, ¿no? Es más de Cafiero. Fue jefe de asesores de Cafiero en el Senado, por ejemplo. No sería el caso porque viene de la provincia de Buenos Aires, dijiste, desde el 88. Sí. Y después en el 2009 se afilió al PRO. Interesante, ¿no? Sí. O sea, hay más de este perfil, ¿no? Pero que estaba retirado de la política, Milei lo trae de vuelta. Otra persona de este perfil. Para infraestructura se rumoreaba Dietrich también, que era el ministro de Infraestructura de Macri en su momento. Pero bueno, todos los de Macri, no. No, al final sí, los de Macri se bajaron. Y después tenemos, ministra de Seguridad, que va a ser Bullrich. Que vos fíjate que es alguien del PRO, pero bueno, no es que obedece a Macri, sino que tiene su propia autonomía, Bullrich. Supuestamente cuando le preguntaron, o sea, esto fue consultado a Macri y Bullrich dijo, no, bueno, a mí nadie me impone nada, una cosa dijo, así. No me someto a Macri. No me someto, nadie me somete, ¿no? Sí. Porque supuestamente Milei había arreglado, no con Macri, sino directamente con Bullrich, sin consultar a Macri. Claro, ¿sí? Claro. Ahí está. O sea, vemos que se está, de alguna forma Milei divide, ¿no? Ese sector que supuestamente no es el oficialismo, pero acompaña y negocia directamente él con los sectores sin respetar a Macri como el líder de ese sector, y hay que negociar con Macri y después con los sectores. Sí, porque Bullrich, bueno, no. Y porque Bullrich tampoco quería, ¿no? No quería que Macri sea como el que negocie todo, sino que ella tiene su propia representación porque también la votaron a ella, ¿no? El bullrichismo puro. Claro, sí. Por ahí escuché. Es que sí. Hace tiempo. ¿Y Bullrich qué se puede esperar en seguridad? Se dice que Milei le pidió que tenga una política muy dura, que pueda bajar la inseguridad los primeros meses, más que nada para mostrarlo como un logro de gestión hasta que pueda haber buenas noticias económicas, ¿no? Porque es sabido que los primeros meses van a ser duros económicamente. Entonces le pidió básicamente eso, y Bullrich justamente el domingo pasado se reunió con el ministro de Seguridad de Bukele, que supuestamente discutió con él o le compartió su experiencia al ministro de Bukele de cómo luchar contra el narcotráfico, ¿no? El crimen organizado, como hicieron en El Salvador. Así que yo creo que Bullrich va a tener una política de seguridad bastante de mano dura y de buscar bajar la inseguridad a toda costa. Bueno, tenemos los 4 años primero de Bullrich en seguridad, tenemos como experiencia. Y después tenemos las propuestas, como por ejemplo bajar la edad de imputabilidad, los 14 años, que también es una propuesta de la libertad de avanza, así que hay coincidencia. Y también dentro de esta ley ómnibus, ya dijimos que iba a estar por ahí esta cuestión de justicia. Si está la cuestión de la reforma de la justicia, del Consejo de la Magistratura, también seguramente estén, y creo que con más razón, reformas en materia de seguridad. Que eso me parece muy interesante, algo que no, o sea, hubo un cambio más que nada en la década del 80 sobre la doctrina de seguridad al haber un viraje más hacia el abolicionismo. Creo que en este paquete, y ojalá espero que haya un cambio en el Código Penal y en leyes de materia de seguridad, en el proceso penal, proceso penal. Creo que ojalá en este paquete estén. Sí, puede haber un cambio. Así que no solo. ¿Por qué digo esto? Porque no creo que solamente haya que usar la experiencia de Bullrich en el ministerio del gobierno de Macri, porque ahí no se hicieron cambios. Solamente se ejecutó política de seguridad y ya está. Se cambió la gestión, que está bien, pero totalmente insuficiente. Creo que ahora van a haber reformas de derecho. Sí, puede ser que justamente hay una reforma legal que permita también enfocar la gestión más hacia donde quiere Milei, ¿no? Y creo que no es necesario esperar a un futuro para hacer esas reformas. Porque ¿qué clase? No es que son reformas de tercera generación. No.
o de segunda. No, son cuestiones que las tenés que hacer ahora o después y es lo mismo, ¿no? Me parece que Sí, que además dijo Milei que es su idea, ¿no? no hay razón para hacerlas después. Pero que además dijo Milei que es su idea, ¿no? Hacerlo justo ahora para mostrar como un primer logro de su gobierno antes de que la economía se empiece a estabilizar. Ajá. Así que va por ahí. Después hay otro nombramiento que por ahí es el más extraño, el más inesperado en su momento, que es el Sí. de Petri, ¿no? Sí. Petri como ministro de Inesperado Defensa. me parece que no. Bueno, depende Puso en seguridad a la ex candidata pero a antes de que vicepresidente. se nombrara, poca gente lo esperaba, ¿no? Hubo Sí. mucha gente sorprendida y que mucha gente no pensaba que iban a ponerlo a Petri de ministro de Defensa. Ujú. Que al final Milei iba a tener un radical en su gabinete, ¿no? Tanto Sí, que un radical de criticó- línea nacional, supuestamente. Como dice él, ¿no? Que está la línea de Alfonsín y la línea nacional que sería de Lemi Alvear. Y bueno, lo tiene a Petri de ministro de Defensa. Que este sí que es un nombramiento más político, ¿no? Más por ahí para conseguir cierto apoyo de la UCR o de ciertos diputados de la UCR, ¿no? Cierta estabilidad ahí. Porque Petri tampoco es que se destaque por sus conocimientos de defensa o del Sí, ejército. fue muy criticado desde sectores de las Fuerzas Armadas porque dicen que no lo conocen, o por ahí sí lo conocen, pero piensan que no sabe de la materia. Qué sé yo, yo lo que sé es que Villarroel sí tiene incluso contactos dentro de las Fuerzas Armadas, aparte de parientes, que conoce. En cambio en la policía no tenía gente adentro, no tenía rosca. Bullrich sí. Claro, Tenía sí. conocidos y tenía experiencia en ese sector. Así que no sé con qué equipo va a trabajar Petri. Claro, no se Petri no rumorea- tiene ni siquiera su propio equipo. En cambio Villarruel, que eso lo dijiste vos hace Sí, un sí. tiempo, que tiene su propio equipo armado para defensa, ¿no? Sí, no se sabe bien qué va a hacer si tal vez Villarruel le dé una parte de su equipo, ¿no? O tenga ahí más gente de Villarruel, o capaz que no sé, que ahora se arma su equipo así rápidamente, ¿no? Busca el apoyo de algunos radicales que tengan contactos y arme ahí algún equipo. Ya, No se sabe bien. tenemos que poner el ojo ahí en ese ministerio para Sí. saber qué secretarías va a tener adentro, qué va a hacer, y ahí vamos a tener indicios de, de si Villarroel le puso el equipo. Sí, yo o le creo que puso hasta algunos, ahora ¿no? este es el nombramiento que tiene más una lógica política de buscar ciertos apoyos, más que una lógica por ahí técnica de decir, bueno, nombro a este para que haga ciertas cosas, Sí. ¿no? Ojalá le ponga los equipos, porque a mí Villarroel me parece que es una de las más indicadas actualmente. Sí, veremos qué pasa con eso. Y después finalmente queda el último ministerio de todos, ¿no? De los 9 ministerios que va a haber. 9, no 8, ¿eh? 9, sí, no, al final ahí Milei incumplió su promesa. Pero bueno, hubo este tema inesperado de la salud que al final dijeron que no se puede hacer secretario. Sí, no, o sea, no es que inventamos un nuevo ministerio para un puesto, simplemente fue desde internamente Petovelo dijo, bueno, conviene por una Sí. cuestión administrativa no tenerlo, no es que creamos un nuevo ministerio para un puesto político, para la rosca política. Sí, sí, no, que- no, al final fue por otras razones, fue por razones administrativas, internas, encima el Ministerio Sí. de Capital Humano, que es el menos partidario, digamos. Sí, que igual es el gabinete más chico de los últimos más de 100 años, creo. Sí, Creo que desde los famosos sí. 8 ministerios de Roca. Sí, no me acuerdo. Irigoyen. Irigoyen no me Podría acuerdo buscar. si lo subió, puedes buscar. No, sí. porque después volvieron a tener 8 ministerios después de Perón. Sí, Sí, con las dictaduras se volvieron a los 8 ministerios, porque Ah, Perón mira. tenía muchos, mirá, pero después sí, se terminó incumpliendo en algún momento. Sí, sí. Pero sí, de las últimas décadas, sí. Sí, mira. Y después está el ministerio más importante, en mi opinión, ¿no? Pero que en opinión de todos, que es el de Economía. Que va a ser más ¿Qué? un ministerio de finanzas Sí, de finanzas. en funciones. Sí, de bastante. Que va a ser de Luis Caputo, ¿no? Ujú. El Toto Caputo. Que este también es alguien que fue ministro de Macri, pero que no es alguien partidario del PRO, sino que fue ministro de Macri. Después Macri lo sacó y volvió al sector privado, a su consultora. Y antes de eso siempre estuvo en su consultora y nunca había estado en el sector público. Ujú. Entonces es como alguien que estaba vinculado con Macri, pero tampoco se puede ver como un nombramiento como algo partidario del PRO, como un guiño al PRO, ¿no? Sino más bien como algo más técnico, de que Milei encontró que Caputo por ahí era el mejor para ejecutar su idea que tiene ahora. Ujú. Macri en su momento dijo, Caputo es el Messi de las finanzas. Y hace poco Milei dijo, Caputo es el que más sabe de finanzas en Argentina. Sí, Es el más indicado. Bueno, su nombramiento, según lo que se dice, ¿no? Según lo que dijo Milei, lo que dijo el propio Macri, así que bueno, le tenemos que creer porque son los actores. El nombramiento fue directamente decisión de Milei. claro. No se consultó a Macri. Igualmente Macri después salió a decir sí, fue decisión de Milei. A mí nadie me consultó nada. Tampoco significa que esté en desacuerdo con el nombramiento de Caputo. Creo que Caputo
es la persona Pero indicada. tampoco lo recomendó Macri. Sin ni embargo, nada. no fue recomendación mía ni nadie me consultó. Sí, Sí, esto sí. para que dicen, no, bueno, pero Macri le copó el Claro. gobierno a Milei. Y Macri está diciendo, yo no lo puse. Claro, sí. El Sí. tema. Bueno, está toda esta cuestión de qué va a hacer Caputo, que por ahí no tiene mucho sentido especular, porque eso se va a saber el martes. Estamos grabando esto No, el lunes. ¿no? hay cosas que ya sabemos. Se va a Y a encargar, ver, lo concreto no se sabe. se va a encargar del sobrante monetario, primeramente. Bueno, pero eso es un objetivo abstracto. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto va a poner el dólar mañana? No, ¿Qué va a no, hacer no, con eso el no. Banco Central? Las medidas Todo eso. concretas no se saben, pero se Por eso sabe que se sabe los objetivos, se no sabe se sabe qué va a hacer. los objetivos y que más que nada van a ser en materia financiera. No Sí. va a ser un ministro de Economía que va a ser de, qué sé yo, ¿viste? Y las inversiones públicas. No, Bueno, no. más o menos, porque ahora también lo que se conoció estos días es que la Secretaría de Minería y la Secretaría, Sí. creo que era de Energía, Sí. esas dos que iban a estar bajo el Ministerio de Infraestructura, al final van a estar bajo el Ministerio de Economía. Ujú. Porque Caputo quiere supervisar personalmente cómo se reestructuran todas las tarifas y los subsidios, ¿no? Ujú. Y toda esa cuestión de la infraestructura. Entonces sí, se va a encargar de las finanzas, pero tiene también ciertas cuestiones. Sí, bueno, más es un ministro de infraestructura. Economía. Es ministro Es de un ministro Economía, de sí, Economía. totalmente. A saber, este Ministerio de Economía es el Ministerio de Economía que heredamos de Massa, ¿no? Ujú. Que era ya el superministerio con producción, con infraestructura, con todo. Ujú. Bueno, con infraestructura no, pero con producción, con Ujú. Hacienda, con todo eso. Y El antiguo Ministerio de Producción de Catopodis no, de Culfas. de Culfas. Ahí está, sí, sí, por eso. El neokeynesiano. Ni siquiera creo que era keynesiano o neokeynesiano. Claro. Entonces, sí, va. Yo creo que lo principal sí es lo del Banco Central, pero va a haber la reestructuración de las tarifas. Ujú. Sí. Va a supervisar el ajuste del Estado, ¿no? La reforma del Estado. O sea, va a Ujú. tener bastantes atribuciones. Y por eso dicen que quiere tener todo bajo su control, ¿no? Por eso las dos secretarías estas que estén Ujú. bajo el Ministerio de Economía. Por eso puso a su mano derecha en el Banco Central, ¿no? Como que quieren tener todo ahí bien atado. Y que ya hubo una especie de, no sé si de conflicto, pero así como de disidencia, ¿no? Con el Ministerio de Infraestructura. Porque Ferraro había dicho que le habían dicho que minería y energía que iban a estar bajo su supervisión. Y sí. Y bueno, quedaron que van a estar bajo el Ministerio de Economía solo para reestructurar las tarifas temporalmente, pero que ya las obras más a largo plazo y las inversiones, ¿no? Y toda esa cuestión, sí, después se va a pasar a infraestructura. Ujú. Entonces quedó así, pero bueno, Caputo pidió tener estas dos cosas por ahora bajo su control y Milei se lo concedió, ¿no? Milei ya sabemos que su prioridad es la economía Ujú. y que el plan económico funcione perfectamente. Entonces, bueno, está esa cuestión. Mañana vamos a ver por ahí concretamente, ¿no? Ya que se empieza a hacer, o por ahí a lo largo del miércoles, del jueves. Esto Por se va a ahí- estar publicando el jueves, pero nosotros estamos grabando el lunes, así que Ujú. vamos a ver más ahí. Supuestamente el vocero presidencial Adorni Sí. dijo que todos los días, dijo a las 9 de la mañana van a darse los anuncios. Me hizo acordar a AMLO, ¿no? Pero no, se van a dar anuncios que de verdad no, esta especie de cadena nacional Sí, sí. de AMLO en México. Y exceptuando mañana, que dicen que mañana martes a las 8 va a ser y que va a hablar Caputo directamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo del día, quizás si haya que informar algo, Sí, que se va a informar, sí, sí. van a haber conferencias también. Así que por ahí hoy tenemos una conferencia, se puede decir, hoy se No. decide alguna cosa, aunque no creo. A no pero- ser que haya algún tipo de desastre en el mercado o algo así, no creo. Sí, sí, exactamente. Pero, Así que bueno, veremos mañana. Aunque después vamos a hacer un programa sobre eso, sí, seguramente. sí, obviamente. Sobre los anuncios, quizás se posponga, no sabemos, pero bueno, sobre los anuncios de Adorni y el ministro de Economía Caputo. Ah, bueno, hablando justamente de esto, podemos pasar a la otra designación, ¿no? El vocero presidencial Manuel Ujú. Adorni, que también alguien que trabajó siempre en el sector privado, que no estuvo en ningún partido, pero siempre amigo de Milei, ¿no? Ujú. Siempre apoyando a Milei, que es economista, pero que de oficio se dedicó también al periodismo, ¿no? En Ujú. programas de radio, con Feynman. Sí, analista económico más bien, con Sí. mucha presencia en las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que es algo... no me Y en los parece- programas de Chimentos también, ¿eh? Sí, Ahí también. se hizo conocido. También y yendo de panelista, ¿no? También como Sí. Milei en ese momento. Sí, sí, es uno de los primeros, ¿no? Del Sí. primer grupo. Primer grupo liberal suena que estoy dejando todos los del año 2000. A Kachanowski lo dejo afuera, a Sper lo dejo afuera. No, pero de los liberales que aparecieron como en el 2000, Pero durante de- el gobierno de Macri. Pero de la ola Macri, ¿no? De Sí. esos que criticaban a Macri, Sper, uno de esos, ya se empezó a escuchar mucho más fuerte. Obviamente Milei es el que más proyección Sí. tuvo hasta llegar a ser presidente. Sí, Sí, creo sí. que es indiscutible. Bogiano es otro, Adorni es otro. Recuerdo por ahí a Echevarne. Echevarne. Bueno, Giacomini tenía también. Giacomini, ¿no? Iba Milei y Giacomini, pero Milei fue tomando, Sí. fue la figura que fue tomando. Y recuerdo alguno que otro más, pero
pero bueno, Iván Carrino por ahí. Sí, Carrino, sí. ¿No? Todos con diferentes perfiles, no exactamente, es liberalismo, pero uno más político, otro más filosófico, todos más que nada economistas, uno más liberalismo no Sí, tan alguno anarquista. más clásico, otro, bueno, Jacomín anarcocapitalista, ¿no? Otros más como Carrino, más liberal, medio progresista. Pero todos en programas, más que nada programas de Chimento y en redes sociales, fuerte presencia y corriéndolo por derecha a Milei. Los llamados. A Macri. A Macri. Los llamados plateístas, ¿no? Como les decían. Sí, les decía, creo que Monzó. No, Fernando Iglesias les decía. Fernando a los Iglesias. plateístas, ahí está. Sí. Pero bueno, básicamente, yo creo que el nombramiento de Adorni no está mal porque es alguien que es economista, ¿no? Que puede entender las medidas y puede simplificarlas para transmitirlas a un público general, ¿no? Y que ya tiene como esa experiencia de periodismo, de hablar en público. Entonces no me parece una mala designación, me parece que está Y bien. le da seriedad, no es como Cerruti que cada tanto salía a decir alguna que otra gansada, como que los saqueos no existían y que era gente que grabando con el celular corriendo por las veredas diciendo que hay robo. Sí, o bueno, incluso ya en la conferencia... Y culpando a Milei, ¿no? Ya en la conferencia de hoy del lunes, cuando le preguntaron algo que no sabía, dijo, no, bueno, esa información no está todavía, y ya está, no se pone a inventar cosas, ¿viste? Exactamente, y es, si se quiere, la imagen directa comunicacional con la prensa, así que me parece sí que la figura de Adorni le da esa seriedad. Sí, no De no decir gansadas. Y no De está no mal, decir no está gansadas, hay que, para ser claro, de no decir gansadas, porque Cerruti, la verdad, era una máquina de inventar gansadas, la verdad. Bueno, aprovecho... Esa mujer se peleaba con el periodismo cuando le preguntaban, ay, pero hay inflación alta, ¿qué piensan hacer? No, pero eso, ustedes no tienen que preguntar eso. O sea, me parece que es la hora Sí, de no, dejar no era muy profesional, ¿no? dejar de decir gasadas, porque básicamente esa mujer tenía unos problemitas psicológicos y emocionales. Bueno, para mí me parece que tiene unos problemas emocionales. No, Sí, a ver, es como... se sentía insultada por alguien- cualquier pregunta. No, pero ¿no? es alguien promedio del kirchnerismo, ¿no? De que... Bueno, ya está, ¿no? está bien, pero se comporta como un adolescente y tiene, no sé, 50 años, qué sé yo. Qué sé yo, no sé. Pero bueno, aprovecho para decir acá que dejen me gusta, ¿no? Si les está gustando el video y compártanlo, suscríbanse. Y nada de eso, más que nada dejen me gusta si lo comparte YouTube. Y bueno, seguimos entonces con esto Sí. porque hay un montón de funcionarios todavía, ¿no? Que Sí. se fueron nombrando. Está el secretario de Energía después, Ujú. que va a ser Eduardo Rodríguez Chirilo. Que va a depender de Caputo. Va a depender de Caputo y que básicamente su máxima responsabilidad va a ser reestructurar todos los subsidios y las tarifas de la electricidad, de la nafta, ¿no? Toda la cuestión relacionada a la energía. Ujú. Y que bueno, ¿quién es Rodríguez Chirilo? Bueno, fue en el 98, trabajó en el gobierno de Menem, ¿no? Encargado de ciertas privatizaciones. Sí. Después también estuvo vinculado a las privatizaciones de Aznar en España, Ujú. también a fines de los 2000, ¿no? También estuvo vinculado a ciertas reformas también justamente de reestructurar subsidios en México. Ujú. O sea, trabajó bastante con eso, ¿no? Y también, bueno, ahora es asesor ahora renunció, pero hasta hace un tiempo era asesor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para Argentina. Ujú. Entonces también alguien de perfil más técnico, ¿no? Que estuvo ahí, que ya trabajó muchas veces con esta reestructuración y que bueno, ahora Milei lo llamó para que reestructure justamente estos subsidios, estas tarifas. Sí, seguí con los cargos y después digo. Sí, bueno, Una después cosa. tenemos en la ANSES un cargo más político, ¿no? Vemos cómo se van alternando los cargos técnicos con los políticos. Ujú. Porque en la ANSES tenemos a Osvaldo Giordano, que es alguien que se nombró básicamente como un guiño a Schiaretti. Ujú. El Giordano es ministro de Hacienda de Schiaretti, ¿no? Ministro de Finanzas. Ujú. Que creo que desde el 2019 que continuamente, ¿no? El ministro de Finanzas de Schiaretti. Y bueno, ahora cuando ya asumió el Ariora, ahora no es más. Pero hasta Sí. hace unos días que estaba Schiaretti seguía siendo. Y bueno, básicamente ahora Milei lo puso al frente del ANSES, seguramente como parte de estas negociaciones de gobernabilidad, ¿no? De que le voten cosas en diputados. Pero bueno, tampoco es que haya hecho un mal trabajo, ¿no? Es como que es un nombramiento político, pero con alguien que trabaja más o menos bien, ¿no? De nombrar a cualquiera. Ujú. Pero bueno, ahí tenemos esta otra lógica. Después en YPF volvemos a tener un cargo técnico, ¿no? Horacio Marín, que lleva más de 30 años trabajando en el sector petrolero, ¿no? Ujú. Primero en Tecpetrol, después en Techint, ¿no? Ujú. Incluso llegó a cargos directivos importantes. Y bueno, ahora Milei lo pone como CEO de YPF, ¿no? Ujú. Algo que fue muy bien recibido en el propio sector energético, porque después de este anuncio YPF subió 40% Ujú. sus acciones. Ujú. Que Macri, se dice, no, la verdad no sabemos, quería Iguacel en ese sector. Sí, Guasel, que Supuestamente. es alguien del PRO político, ¿no? Ujú. Que ahora no es más, ¿no? Pero era intendente de Capitán Sarmiento. Ujú. Entonces sí, acá tenemos otro cargo más técnico. Después en el Banco Central está Santiago Gausili, que este es la mano derecha de Caputo, ¿no? Ajá. Que trabajaba en la consultora de Caputo. Ahora dicen que la consultora de Caputo está
Cerró. Sí, cerró básicamente. Cerró y agarró a todos los que tenía trabajando ahí y les dijeron vamos a trabajar en el Estado. Sí, sí. Nuevos ñoquis. Sí, se llevó a la mano derecha y se llevó también a todos los de la consultora Caputo. Así que no es que cerró formalmente, pero bueno, está sin ofrecer ningún servicio. Así que está ahí. Después, bueno, en Hacienda, ¿no? La Secretaría de Hacienda, está Carlos Guberman. Que este también había sido exfuncionario, creo, no me acuerdo si de Menem. Acá está, secretario de Hacienda de Caputo. Había sido director de análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿no? Era, claro, durante el gobierno de Macri. Pero no lo nombró Macri, sino que lo ganó por concurso ese cargo. Porque el análisis del presupuesto del Congreso es por concurso. Sí. Entonces, nada, supuestamente lo que dicen es que es como un experto en presupuesto, ¿no? Y que va a analizar el presupuesto para ver bien. Es cargo político, pero tuvo parte de la administración del PRO. Sí, sí, sí. Doctorado en la UCEMA, ¿no? Sí. Digamos, que alguien de tendencia más liberal, ¿no? Porque la UCEMA es una universidad más liberal. También trabajó en el Banco Central, empezando con la gestión de Prat Gay en el Banco Central, ¿no? Y después fue asesor de redrado. Después, bueno, fue analista macroeconómico, ¿no? Justamente en el Banco Central. Y después, nada, fue director general de finanzas en el Ministerio del Interior, cuando estaba Frigerio. O sea, alguien más vinculado por ahí al PRO, pero más técnico, ¿no? Un perfil bajo, más ortodoxo, se podría decir. Y que va a estar a cargo de revisar los presupuestos. Ahí tenemos otro. Después está en el Banco Nación. ¿Cuántos faltan? Bastante. ¿Querés decir algo? Bueno, sí, porque no estamos encontrando tantos cargos partidarios del PRO, ¿sí? No. Y esto, yo anduve viendo en Twitter, ¿no? Ciertos influencers y algunos militantes del PRO que decían al final este gobierno es menemista, nos equivocamos con el voto, ¿no? Porque claro, ellos querían los cargos, pensaban que iba a ser un gobierno mixto y que iba el por famoso los medios, cogobierno. el famoso Milei macrismo, que se escuchó en los medios, y en realidad este es el gobierno de Milei, ¿no? Sí. Y al final no, ya creo que los kirchneristas están dejando de decir este es el gobierno de Macri, los propios kirchneristas, y yo creo que los del PRO se lo creyeron, ¿sí? Lo que decían los kirchneristas, y bueno, al final no es así. El que tiene la lapicera es Milei, y al final sí, es verdad que se necesitan los votos. Igualmente hubo una reunión con Macri le dijo, Milei, tenés mi apoyo incondicional para aprobar por lo menos lo básico de todo mi espacio. Sin embargo, no le pidió puestos, ¿no? Y no le impuso ningún cargo político. Patricia Bullrich, claro, no es macrismo hoy día, es ya bullrichismo, ¿no? Me parece. Claro, ahí está. Sí, básicamente son una mezcla. Esto que venimos diciendo, integró a la fórmula de Juntos por el Cambio, ¿no? Ahí en el gabinete, por ahí para tener cierta gobernabilidad, ¿no? Y mete a alguna gente de Schiaretti, algunos del PRO, pero mucha gente que son o bien técnicos apartidarios, ¿no? O gente suya, o gente que se había retirado de la política, que estaba en el menemismo y que los trajo de vuelta, ¿no? Son una mezcla, como que hay cierto equilibrio, pero yo creo que lo que se nota es que no... Como que lo más importante no es un criterio partidario, sino más bien un criterio técnico. Como esto que decía Massa de no me importa su partido, yo voy a traer a los mejores, ¿viste? Sí, el verdadero gobierno de coalición. Sí, algo sin socialistas. No sé si de coalición, porque es que el gobierno de Milei, pero que llama gente de distintos sectores. De Unidad Nacional. De Unidad Nacional, sí. No, podríamos decir. Después, bueno, como secretaria de comunicación está Belén Stetler, que bueno, también alguien que trabajó casi siempre en el sector privado, aunque se desempeñó también en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también en áreas de comunicación. Y que bueno, ahora va a ser secretaria de comunicación de Milei, es la que va a dar los lineamientos de toda la comunicación, incluso por encima de Adorni, ¿no? O sea, Adorni, todas las cosas que diga, también va a estar como más o menos el objetivo, ¿no? La idea de la comunicación va a estar delineada por Belén Stetler. Y Adorni se va a ir adaptando a eso. Después, bueno, en la FIP tenemos a Florencia Misraji, o Misrahi, no sé. Que este fue uno de los... No, este no fue, perdón, me confundí. Este es otro cargo técnico. Sí. Que nada, Florencia Misrahi, una tributarista, ¿no? Que se dedicó también al sector privado, ¿no? Asesora fiscal y jurídica del estudio Lisicki y Litvin, y que ya por Twitter desde hace un año que venía criticando ciertas cosas de los impuestos, ¿no? O decir de cómo hacer los impuestos que sean más eficientes o que no sean tanto un problema para el sector privado, ¿no? De simplificación tributaria, tipo de cosas. Y ahora, bueno, va a ser directora de la FIP.
Y más que nada su objetivo dicen que va a ser modernizar la recaudación, ¿no? ¿Mm? Mientras que con las leyes se va a ir bajando los impuestos. Se hablaba de que a Marra le iban a dar el puesto y muchos decían, no, este no sabe nada. Y ahora que no se lo dan, dicen, no, bueno, pero no le dieron un puesto, hubo un quiebre. Dicen Sí. que Karina Milei lo echó a Marra. Sí, qué sé yo, no sé. Pero bueno, esas son cuestiones. Yo creo que se esperaba muchos más cargos políticos y hay muchos cargos de gente técnica que no tiene tanta afiliación partidaria ni que Sí. tanta militancia. Después está en el PAMI Esteban Leguizamó, que también otro funcionario que ya estaba en el PAMI durante este gobierno, que igual está en el PAMI desde antes del 2007, ¿no? Siempre estuvo ahí y fue subiendo. Ahora, durante este gobierno era director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local 6. Sí, lo que se decía que en ese cargo iba a estar Lilia Lemoyne. Ah, bueno, eso ya era demasiado inverosímil, creo yo. Y bueno, ahora va a ser director ejecutivo del PAMI. Incluso lo aplaudió Graciela Ocaña. Bueno, qué sé yo, quién sabe. Graciela sabe la Ocaña, rosca que ministra de Salud de Cristina, ¿no? Sí. Entre el 2007 y el 2009. Y en el 2009 se fue porque dijo que había corrupción. Sí, Y que ahora está con Larreta. sí. Que dijo que Leguizamón que es un gran profesional, ¿no? Y que siempre trabajó bien, no sé qué. Pero bueno, qué sé yo, lleva 18 años en el PAMI, ¿no? Siempre un perfil así más bajo, sin ninguna vinculación, y ahora es director ejecutivo. Así que ahí está. ¿Vos pensás que Lilia Lemoyne hubiese sido una incorporación mejor? ¿Una administración mejor? No creo, yo en Lilia Lemoyne no la veo con mucha capacidad de administrar, la verdad. Pero bueno, en el PRO también querían un cargo político, ¿no? En el PRO querían a Federico Aspiri. También es un Otra cargo vez, lo mismo. más político del PRO, que Milei se lo negó. Milei le fue negando Negó todo. Sí, y Pero los votos los tiene igual. Sí, Creo, ahora viste, no le aprueban ninguna reforma. y vamos a Tira ver. todo por decreto. Y lo que le concedieron al PRO se lo concedió, pero sin que se lo pida, ¿no? Por ejemplo, lo de Bullrich, es que bueno, fue una concesión al PRO, pero no es lo que quería Macri, fue otra cosa. Que lo Sí, quería fue una Macri. concesión a Bullrich, no al PRO. Claro, o sea, fue más eso. Después, bueno, migraciones no se sabe quién va a estar. Porque se decía que iba a estar Otra vez el Talerico. PRO. Otra vez el PRO se quejó, ¿no? En ese sector. Sí, aunque esto fue algo más raro porque se había confirmado Talerico y todo y se bajó a último momento. Y no se sabe bien por qué y ahora quedó vacío el puesto. Como que fue algo más de último momento y no se sabe muy bien por qué. Algunos dicen incluso, algunos más de Macri o del PRO más duro, dicen que fue una negociación con Cristina. Sí, claro, ¿ves? Ya empiezan. Claro, se están transformando un poco en esos radicales que quieren el puesto, se me hace. Sí, pero creo que un sector, ¿no? Porque después tenés, por ejemplo, incluso Macri diciendo que le desea el éxito, ¿no? Que está bien, Sí. todo. Y yo creo que... ¿Vos le creés a Macri? Bueno, no es cuestión de creerlo, no, es cuestión de lo que dice en público. Ah, O sea, Macri sí. en público no está promoviendo ese discurso. Sí. O sea, yo creo que es un sector más minoritario, pero que por ahí hace mucho ruido, ¿no? Y que incluso ya hasta se apagó, porque fue unos días y ahora como que ya nadie dice tampoco eso. Porque es algo que está ahí. Ah, bueno, los tuiteros lloran. Dicen que este es Sí. un gobierno menemista. Pero muy poco, yo Se veo. equivocaron. Creo que son pocos. Después, bueno, tenés procurador del Tesoro, que básicamente se encarga de esto, ¿no? Del Tesoro, del dinero del Estado, a Rodolfo Barra. También otro menemista, ¿no? Otro menemista. Este también que se había retirado, también creo que en los Menemismo, 2000. a ver, cabe aclarar, ¿no? Porque también son todos menemistas. El menemismo ya no existe. Claro, o sea, los ex menemistas serían. Ahora trabajan para Milei. O sea, corta, me parece, ¿no? Sí. Ya no hay menemismo, ya no es una fuerza política. Sí, si se quiere, que tiene un cierto contenido ideológico, Ujú, ¿no? sí. Pero nada más. No significa que vayan a hacer exactamente lo mismo que pasó en aquel momento. Claro, exacto. Mira, acá me había confundido. ¿Te acordás que Mariano Cunio Ligarona había dicho que había sido juez y ministro de Menem? Me confundí, no fue ministro de Menem. Cunio Ligarona. Y era un poco joven, me parecía. No, claro. Me había confundido con este otro, con Rodolfo Barra. Cunio Ligarona es abogado, ¿no? Siempre estuvo en el sector privado Ahí tienes un abogado. y ahora entra. Sí, abogado penalista. Sin filiación política, ¿no? Y ahora entra y que tuvo en su momento un escándalo porque estuvo involucrado en el caso Coppola, ¿no? Creo que fue abogado de uno de los actores. Y el que sí fue ministro de Menem, ¿no? Y juez de la Corte Suprema es este Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, que nada, sí que estuvo con Menem, ¿no? Sí que es un ex menemista más con experiencia y que ahora va a ser procurador, sí. Que en su momento tuvo también una polémica porque dicen que en su juventud había participado en organizaciones neonazis. Sí, la DAIA se quejó de decían que bueno, si Milei va por ese lado, supuestamente era un mal inicio y que debía removerlo. Sí, pero ya lo mismo... Que en realidad, y a ver, le hicieron una entrevista
¿cómo se llama? A Rodolfo a Rodolfo claro. Y dijo, bueno, yo tenía 15 años. A los 15 años un adolescente dice cualquier cosa. Sí, sí. ¿No? Que de hecho ya en el 96 ya tuvo esta misma polémica y en su momento renunció al Ministerio de Justicia por eso. Pero bueno, qué sé yo, hasta ahí igualmente había dos organizaciones, creo que estaba la DAIA y la otra que no me acuerdo el nombre. Y una sí se quejó y la otra dijo que bueno, que se arrepintió y no sé qué. Así que sí, no sé, polémicas, más bien a mí me parece más intrascendentes. Porque siempre va a haber alguno que no le caiga bien. Es algo de hace más de 50 años, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Pero bueno, después está el secretario de Cultura, que va a ser Leonardo Cifelli, que también hubo bastante polémica con este, no sé si viste. Porque Leonardo Cifelli le encontraron tweets de hace 10 años que defendía el kirchnerismo y decía que eran 30.000 y que todo esto. Y ahora dice que Milei puso un kirchnerista de secretario de Cultura. Sí, bueno, la verdad no sé, no lo conozco. A ver, deberíamos buscarlo. Bueno, yo creo que deberíamos buscarlo. No es alguien conservador precisamente, ¿no? Que siga o que siga por ahí el alineamiento de Milei. Tampoco sé si es kirchnerista. Eso fue hace 10 años. Después fue jefe de gabinete del Ministerio de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que es alguien más bien... alguien que tiene una trayectoria en ese sector, vinculado... Por ahí sí, en un momento fue kirchnerista, después se vinculó al PRO, ¿no? Alguien por ahí. Por ahí no es el nombramiento ideal. Tampoco sé hasta qué punto... No sé cuál sería el objetivo. Claro, no se sabe bien tampoco cuál es el objetivo, para qué asumiría. Pero bueno, tampoco hay muchos datos de esto, ¿no? Aunque sea hasta que no tome ciertas medidas, no se va a saber. Lo que sí que, por ejemplo, decepcionó a muchos es que ya se anunció que no se va a cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner. Sí, bueno, me parece intrascendente en la actualidad. Algunos dicen que ya Milei está empezando como a conceder ciertas cosas, o que dice, bueno, había que dar la batalla cultural y al final no va a hacer nada. No, la batalla cultural era para llegar al poder, me parece a mí. Claro, pero dice que una vez en el poder que no va a hacer nada justamente para reformar ciertas cosas. No sé, después se reformará, me imagino. Lo que sí que sacaron la estatua de Néstor, que dicen que se la llevó Cristina. Dicen que se la llevaron a Quilmes. Sí, totalmente. Me parece raro eso. Bueno, esto dicen que lo sacó igual este gobierno, ¿no? El de Milei, ¿no? Sí, pero me parece raro. ¿Por qué lo sacó y justo a último momento? Y para llevárselo, no sé si tiene mucha más explicación. No, me parece raro, porque pensaron que iba a llegar este gobierno y iba a avasallar todo, ¿no? Para que veamos, ¿no? El pensamiento de lo que creen que va a pasar ahora, ¿no? Sí, que pensaban que por ahí la estatua, no sé, la rompían o la quemaban, algo así, por ahí. Sí. No sé, bueno, no sé. Acá está la carrera de Leonardo Cifelli, ¿ves? Acá está. Tenía esos tweets así defendiendo el kirchnerismo por el 2011, por ahí, pero nunca participó ni nada. Y el único cargo público que tuvo fue de ser jefe de gabinete del Ministerio de Cultura de la ciudad entre 2016 y 2017. De la Reta, sí. De la Reta. Ahí está. El larretismo acaba de colonizar el gobierno de Milei. Igual estuvo un año, ¿no? Tampoco sé hasta qué punto. Y después básicamente se destacó por ser productor de teatro, ¿no? Y organizar obras de teatro. Por ejemplo, no sé, Drácula el musical, que es el Jorobado de París, Las Mil y Una Noches, ¿no? Y básicamente eso, un tipo de teatro. La pregunta es, ¿qué va a hacer esa secretaría? Sí, no se Se sabe. va a encargar por ahí se encarga de desmantelar ese sector. Sí, no, la verdad que no se sabe. Vamos a esperar más noticias de esto. No sé. Después, bueno, está la Secretaría de Desarrollo Social, que va a estar Pablo de la Torre. Este sí es un cargo mucho más político, ¿no? Es hermano de Joaquín de la Torre. El intendente. Era intendente Joaquín de la Torre, no me acuerdo de qué ciudad exactamente. Pero bueno, bullrichista, ¿no? Bien del PRO. El hermano va a estar ahí en la Intendencia de Desarrollo Social. Acá está, ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Sí, de San Miguel. Ahí está. Sí. Y bueno, que básicamente se va a encargar de la relación con los piqueteros, Pablo de la Torre, ¿no? Y de la distribución de los planes sociales. Así que es un cargo importante que nada, supongo que lo habrá puesto acá con cierta idea de que tenga algo de mano dura, ¿no? Para poner cierta cuestión ahí. Después está el secretario de Trabajo, que va a ser Omar Yassin, que había sido funcionario de Macri también, ¿no? Durante su gobierno. Había sido funcionario con Jorge Triaca, con el ministro de Trabajo de Macri. ¿Podríamos decir que es el nombramiento político del PRO ese? ¿Quién? ¿De la Torre? Sí. Sí, puede ser, pero es algo menor, ¿no? Es secretario de Desarrollo Social. O sea, es importante porque tiene el manejo de los planes, ¿no? Y la relación con los piqueteros. Pero no es un ministerio. Sí, pero bueno, viene del burlichismo, no sé. No, pero es algo más
de concesión a Bullrich que a Macri, ¿no? Porque es alguien más cercano a Bullrich. Y el secretario de Trabajo. Acá está Omar Yassin, que sí que estuvo en el gobierno de Cambiemos, justamente, ¿no? Fue funcionario con Jorge Triaca, y después, más que nada en los últimos años, se integró al equipo de abogados de Bullrich, que fueron los que le fueron formulando distintas propuestas de reforma laboral, ¿no? Y de ver toda la legislación laboral. Y bueno, ahora como secretario de Trabajo, su función va a ser aplicar la reforma laboral que se va a mandar por ley, ¿no? Yo lo veo que sí, que es cercano al PRO, pero también lo veo con un perfil un poco más técnico. Más profesional, más técnico. Sí. Y después está el secretario de Educación, que es Carlos Horacio Torrendel, licenciado en Ciencias de la Educación en la UCA y profesor de las materias de Política Educativa y de Historia de la Educación Argentina. Ese creo que es más profesional. Por lo que recuerdo, no estaba en partidos, ¿no? No tiene una afiliación partidaria. Yo acá tenía la nota del perfil que tiene. También había generado cierta polémica porque dicen que está a favor de la Agenda 2030. Sí. Entonces decían que también, ¿no? Como que Milei traicionó sus principios. Buscando los tweets, ¿no? Siempre. Claro. Siempre buscando los tweets, ¿no? Que decía que estaba medio a favor, aunque también decían que estaba medio en contra, porque decían que, por ejemplo, que estaba en contra de la ESI obligatoria, ¿no? Sí. O que estaba a favor del sistema de vouchers, pero también le encontraron un tweet que estaba como, decía, bueno, no sé, puede ser alguna cosa de la Agenda 2030. Está o sea, como... Claro, pero siempre buscando como el tweet justo para decir, no, mirá, Milei al final es progresista, o algo así. Como que se ve mucho eso. Sí, quieren probar que Milei en realidad es socialista y no es liberal. Claro, algo así. Pero bueno, básicamente ese sería el objetivo. A ver si podemos, podemos mostrarlo como un socialista. Sí. Y bueno, básicamente Torrendel se va a encargar de esto, ¿no? Por ahí de hacer cierta reforma educativa y prepararlo para después una reforma más de vouchers. Sí. Creo que esa va a ser más su función. Bueno, ahora tienen que arreglar todo el tema de los paros que hay. Sí, los paros. Bueno, tienen que dijo, arreglar la falta de infraestructura que hay en las escuelas. Sí, la educación en sí, ¿no? Tienen que arreglar el tema de los planes de estudio actuales. Sí, lo que dijo Milei en su discurso. Lo que dijo Milei en su discurso de Asunción, de que no solo que el 16%, solo es el 16% que termina la secundaria en tiempo y forma, sino que encima del total de los que terminan, la enorme mayoría no te puede resolver un problema matemático básico, ¿no? Una ecuación así simple. O que no tienen una comprensión lectora de poder ponerte un texto y de pedirte, bueno, ¿qué dice el texto? A ver, resumilo, a ver. Así que sí, este va a ser un cargo importante, tiene una tarea bastante difícil. Y después queda el secretario de Transporte, que hoy en día está sin nombrar, ¿no? O sea, no se sabe quién va a ser. Se dice que podría ser alguien de Schiaretti también, ¿no? Se rumoreó que podía ser el ministro de Transporte de Schiaretti, que es Franco Mogueta Prevedelo, pero no estaba confirmado, ¿no? Es así un rumor. Y después está la secretaria de Minería, que suena que se podría quedar Flavia Rollón. Es actual secretaria de Energía Eso lo escuché. de Massa, ¿no? De Massa, sí. Que dicen trabajando para Caputo. Que dicen que se podría quedar trabajando para Caputo. Acá también otra cuestión interesante de esto de la continuidad, ¿no? De ciertos funcionarios. Sí, como el caso de Scioli, ¿no? En Brasil. Como el caso de Scioli, como embajador en Brasil. Sí, no hace falta sacar a los ministros que trabajan bien y que en su gestión tuvieron una buena relación, ¿no? En el caso de unir a Alberto Fernández con Bolsonaro en su momento. Claro, en el caso de Scioli, sí. En el caso de Scioli. Que arregló la relación con Bolsonaro. Y después, bueno, permaneció, ¿no? Sí. Y ya en la administración de Lula, iba a decir, en el gobierno de Lula. Sí, el caso de Flavia Rollón sí lo veo más inexplicable, aunque se podía explicar dentro de esta reunión que hubo entre Massa y Milei, ¿no? Que dicen que Massa, bueno, le va a dejar a algunos funcionarios para que gestionen hasta que Milei pueda terminar de operar su gobierno. Más que nada puede ser algo de ese estilo, tal vez. Después otros funcionarios que continúan, bueno, está el director del INCUCAI, ¿no? Que es el instituto que se encarga del trasplante y la donación de órganos. Sí, el que va a vender los órganos, sí. Claro, que asumió en el 2020, ¿no? Lo nombró Alberto en marzo del 2020. Y bueno, Milei parece que lo va a dejar. Igual esto me parece como lo menos destacado porque se le vence el mandato en marzo del 2024. O sea, ahí Milei tiene la opción, si quiere, de cambiarlo, de removerlo, ¿no? Ah, bueno, entonces ahí sí se va a empezar a vender los órganos. Claro. Y me parecería medio raro que ahora Milei lo saque por decreto, porque seguramente sería un escándalo, ¿no? Sería hacerse problemas y en marzo igual ya va a tener la opción de renovar. Y después está otro que también generó polémica, que es Marco Lavagna, ¿no? Que va a seguir al frente del INDEC, el hijo de Lavagna. Que tuvo su polémica creo que en abril del año pasado, porque viste que eran las elecciones provinciales y le tocaba difundir los datos del INDEC y dijo, bueno, los difundo la semana que viene, para que sea después de las elecciones. Sí, se dice que
Claro, que se toqueteó el INDEC, se toquetearon las estadísticas como pasaba durante el gobierno de Cristina. Bueno, en este caso lo que se hizo igual, fue retrasar el anuncio. No de eso de las estadísticas, sino retrasar, ¿no? Que se toqueteen las estadísticas. No, pero también se dijo que bueno, yo lo leí. Sí, pero eso son más rumores de Twitter. Rumores de que porque si vos ves las consultoras privadas y lo que mide el INDEC te da más o menos lo mismo en todos los meses. Bueno, o sea, no tiene mucho fundamento. A eso voy. Supuestamente, durante el gobierno de Macri, las estadísticas del INDEC se recalibró, ¿no? El cálculo. Y durante el gobierno de Alberto se continuó. O sea, se supone que el INDEC, ahora sí le creemos. Sí. Eso sí, bueno, retrasó la publicación. Pero bueno, pero supuestamente no lo retrasó al final. Anunció que lo iba a retrasar. Y después no. Y como hubo mucha gente en contra, dijo al final no lo retraso. Claro, no sé, bueno, no tengo más opinión que esa. Creo que, también hay que si ver es un buen funcionario y no hay otra persona en este momento. Bueno, también hay muchas críticas, dicen que el censo fue muy poco profesional, ¿no? Que lo hizo muy mal en ese sentido. Sí. Y que ahí sí que es una crítica muy fuerte. Y después lo del retraso, tampoco se sabe si fue una decisión de Lavagna o si fue más una orden política de arriba de decir, no, mira, pasalo para la semana que viene, ¿viste? No se sabe muy bien eso. Pero no, va a seguir, pero yo creo que lo importante acá no es que siga Lavagna en sí, sino la explicación que dio Milei. Que él dijo que sigue Lavagna porque su idea es que el INDEC pase a ser un organismo que no dependa del Ejecutivo. Y entonces va a seguir para hacer las reformas necesarias para que el INDEC sea un organismo autártico y descentralizado. Y que ellos decidan removerlo si quieren. Claro, y que tenga otro mecanismo de elección, pero que no sea como es ahora, que el presidente por decreto te saca y pone al que quiere del INDEC. Entonces, si es en ese sentido, puede ser algo positivo, ¿no? Que el Instituto de Estadística esté más aislado. Pero bueno, vamos a ver para dónde va. Supuestamente la función es esa. También es cierto que Lavagna, Marco Lavagna, ¿no? Tampoco es que tenga una tradición kirchnerista así, que sea kirchnerista desde siempre. O sea, acordate que Marco Lavagna en su momento trabajaba en Ecolatina, la consultora, y que en su momento lo denunció Guillermo Moreno por difundir los datos de la inflación que no eran los oficiales de Moreno, ¿no? Del INDEC. Entonces ya en ese momento se hizo famoso por difundir los datos de la inflación que eran contrarios como al dato oficial del kirchnerismo. Y después en el 2015 sí, empezó como diputado, y en el 2019 ahora con el Frente de Todos lo puso Alberto al frente del INDEC, ¿no? Pero no es alguien que sea cristinista así del kirchnerismo más ideológico por ahí. Así que bueno, ahí está esa designación. Después, bueno, más gente de Macri tenés Javier Herrera Bravo, va a ser secretario legal y técnico, ¿no? El que le va a poner la firma a los decretos. Que ella trabajó con el secretario legal y técnico de Macri, que era Pablo Clusellas. Entonces, bueno, ahí también un cargo técnico que estuvo durante la gestión de Cambiemos, ¿no? Y después hay otra más que está en el gobierno de Alberto que va a seguir durante el gobierno de Milei, que es Yanina Martínez, que actualmente es secretaria de Promoción de Turismo y que se dice que podría pasar a ser secretaria de Turismo. Bueno, entonces vemos que Massa al final le copó el gobierno a Milei, ¿no? Podemos decir. No, pero podríamos afirmarlo. Pero esta no es de Massa, esta es de Alberto. Bueno, pero es lo mismo. No, pero esta dicen que es albertista, ¿no? Incluso algunos decían que tenía un romance con Alberto. Claro. Es una anécdota interesante. Sí, sí. Y se dice que podría seguir, y más que nada esto generó polémica porque esta Yanina Martínez en su momento había criticado la idea de sacar el previaje, ¿no? Y decía que el previaje era una gran política pública y todo eso. Entonces, son nombramientos que siguen, pero son cosas más bien menores, ¿no? Por ahí sacando lo del INDEC o lo de la Secretaría de Minería, no sé hasta qué punto. No, yo creo que son menores porque son puestos, son los que están abajo, y aparte de muchos que permanecen simplemente porque no se nombra otro. Claro. Bueno, de hecho en el decreto de ministerios que sacó Milei el domingo, decía que hasta que se nombre definitivamente los directores de los distintos organismos y las distintas cosas, que igualmente el jefe de gabinete o Milei pueden intervenir directamente en cualquiera de esos organismos. Y sí. Entonces, sí. Hay muchas cosas que son de transición, hay otras cosas que por ahí son más de gobernabilidad, ¿no? Como los nombramientos de gente más cercana a Schiaretti, ¿no? Que eso creo que sí se van a quedar más tiempo. Sí, de Bullrich también, o bueno, el nombramiento de Petri. Y hay muchos que rescató Milei de la política pre-kirchnerista, ¿no? Del menemismo. Y muchos que son de perfil técnico que nunca estuvieron en la política. A ver, una cuestión. Siempre, yo conozco a algunos que otros que trabajan en algunas áreas. Ajá. He charlado, más que conozco, he charlado. Y es normal que los gobiernos no agarren y saquen a todos. Más que nada, o sea, sí los partes más de arriba, ¿no? Ministerios, por ahí, secretarías. Sí. Pero más abajo, algunas secretarías y más abajo de las secretarías, en general dejan a la gente.
esa. Sí. Porque simplemente hacen su trabajo y andar cambiando por cambiar ya no tiene ningún sentido. Sí, más que nada por debajo de las secretarías, ¿no? Que son los cargos más por concurso incluso. Sí, o sea, es normal, no es tan raro, ¿no? Que continúen de los gobiernos anteriores. No, claro, pero es normal en la burocracia, digamos, pero no sé si en las secretarías. Ujú. O en la secretaría sí es un cargo político que lo sacás por Más decreto o y lo menos. ponés. No, bueno, sí, es Algunas un cargo- secretarías, pasa que son algunas secretarías, tampoco son No, todas. claro, no son todas. Pero quiero decir que sí, la secretaría es un cargo político. O sea, no Ujú. se concursa, lo designa el ministro. Ujú. En cambio, lo que está ya por debajo de la subsecretaría es un cargo burocrático. O sea, Ujú. no lo puede sacar ningún ministro ni presidente, sino que se concursa y vos tenés ahí tu cargo con tu empleo, ¿no? Tu indemnización, todo. Entonces está esa diferencia. Igualmente sí, yo esto de la secretaría lo veo en este sentido de la reunión que tuvo Milei con Massa, esta que fue secreta, que Massa le dio a algunos funcionarios para la transición, ¿no? Y que se acordó, bueno, como generar cierta cooperación Ujú. para poder, hasta que Milei arranque el gobierno ya con todo, digamos. Ujú. Así que nada, eso, yo creo que lo importante es ver esto de como de un gobierno equilibrado en el sentido de que se equilibran las distintas lógicas, ¿no? O sea, por un lado tenés nombramientos que siguen una lógica más partidaria, más de gobernabilidad, y por otro lado nombramientos que siguen una lógica más técnica. Ujú. Pero lo que noto es que Milei básicamente nombra a quien quiera, o sea, está nombrando, o sea, sin hacerle caso a las sugerencias de Macri, ¿no? O sin ver lo que le podrían recomendar otros, sino gente que él ve que son los que pueden hacer ese trabajo. Ujú. Sí, totalmente. Lo que sí que el problema es que ya siendo lunes, y ya siendo que ya asumió Milei, sigue habiendo puestos importantes que todavía no se conocen, no están nombrados. Ujú. Por ejemplo, bueno, el director de migraciones, por un lado. Por ejemplo, el director de aduana. Para vos eso es un problema. Bueno, puede ser un problema porque tiene que funcionar eso. Ujú. O sea, el director de la aduana, ¿no? Que se rumoreaba que iba a ser Mitchell, pero parece que al final no y no se sabe. O el director de la AFI, que está sin nombrar. Ujú. O bueno, el director del Banco Central, que sigue siendo Pese, aunque seguramente mañana ya lo van a cambiar, ¿no? Pero cargos que se tienen que nombrar para que puedan seguir funcionando todos esos distintos organismos. No, mientras tanto siguen los anteriores, ¿no? Claro, mientras tanto siguen los anteriores. O no, puede renunciar los anteriores y queda vacante el puesto. Ujú. Pero bueno, tampoco son tantos cargos, pero sí que habría que ir Sí, resolviendo. no son cargos importantes por ahí. Bueno, el de AFI. Bueno, el director de la AFI, creo que. De la AFI sí. Y el de la aduana también. A ver, la aduana. O sea, Sí. la aduana es una parte fundamental Sí. de la política económica. Supuestamente de la AFI, eso sí, ya que Villarroel no pudo poner gente, creemos, en seguridad y en defensa, supuestamente Villarroel sí iba a conservar, ahora le iban a dar la AFI. Sí, hay ¿No? que ver, sí. Supuestamente. También Milei tiene esta idea de la AFI pasarla a que dependa de la jefatura de gabinete y no del presidente directamente. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Por ahora este es el gabinete de Milei, ¿no? Estos son los distintos funcionarios para ya encarar el nuevo gobierno. No sé si querés decir algo más. No. Vamos cerrando. ¿Vos pensás, alguna cuestión, vos pensás que la AFI debería depender del presidente o del jefe de gabinete? Y yo creo que igual es más correcto del presidente, ¿no? Ujú. Porque siendo que es el servicio de inteligencia, Ujú. Creo que debe depender más del jefe de Estado directamente. Yo estaba pensando eso, ¿no? Sí, Porque de ahí se sacaban las escuchas, de ahí pinchaban los teléfonos, ¿no? claro. Entonces que dependa de los ministros. Bueno, que el y jefe de gabinete no lo nombramos así. Que es bueno, es el mismo Pose. Claro, Nicolás Pose. Nicolás ¿no? Pose. Por el que nos olvidamos de nombrar, claro, Nicolás Pose, que también tiene un perfil que entró hace poco, creo, ¿no? A ver. Sí, es de Milei. Sí, Es de alguien Milei totalmente. Totalmente de la Libertad Avanza, de Milei. Sí, sí. Ingeniero industrial. Ujú. Y que fue uno de los más importantes en la campaña electoral, ¿no? Ujú. También Milei dice que es un amigo de hace bastante tiempo, que se conocieron cuando Milei trabajaba en la Corporación América. Ujú. Que bueno, también ahora por esto dicen que a Urnequian le copó el gobierno a Milei. Claro. Urnequian Claro. es el director de la Fundación América, ¿no? Ujú. El CEO. Pero básicamente Pose, sí, alguien que trabajó siempre en el sector privado, amigo de Milei, y que bueno, ahora se vino con Milei acá al gabinete. Nada, hay mucha más explicación. Así que bueno, si yo de la AFI creo que tiene que depender del presidente. Yo creo que ahí es un error de Milei. Aunque Milei hace esto porque dice que como que no le interesa mucho, como que no es su especialidad y que no quiere saber nada de Ujú. eso. Y que confía en Pose. Así que bueno, no sé. Claro, bueno, será una cuestión administrativa del momento. Sí, igual si eso se puede cambiar por decreto, el próximo presidente lo puede cambiar de vuelta Ujú. y hacer lo que quiera, ¿no? Por ahí termina dependiendo de Villarroel. No sé, porque Villarroel tiene mucha. No, eso sí que no se puede. Sí, no Porque sé. constitucionalmente no. Constitucionalmente no, pero sí en la práctica. Bueno, en la práctica podría Ujú. ser, aunque no sé. Pero bueno, esos son los distintos funcionarios que están nombrados. Ujú. No sé si querés decir algo más. No. Ya vamos cerrando. Como dije, perfil bastante técnico la mayoría, algunos más de gobernabilidad, ¿no? De cargos políticos. Y vamos a ver
cómo se encara esto para poder empezar a hacer todas las reformas, ¿no? Y que se empiece a gobernar. Vamos a ver qué anuncios hacen estos días y qué medidas se toman. Así que bueno, acuérdense que si nos quieren ayudar a dedicarnos a esto con más tiempo, ¿no? Y a hacerle mejores análisis, nos pueden donar un cafecito, suscribirse por Patreon, que está $1 la suscripción mensual. Y nada, así podemos investigar más y hacer análisis más profundo. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.